Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su canal Electroclub. En esta ocasión voy a dar solución al siguiente caso práctico encontrado. Así titulé el video anterior. El video aquí lo tengo, lo voy a reproducir, pero para todas las personas que no lo vieron o no lo han podido ver, voy a dejar el link en este momento para que vean ese video y traten de dar su solución. Entonces voy a reproducir el video y pregunté principalmente dos cosas. ¿Qué tipo de máquina y proceso industrial pueden apreciar? En este caso, el tipo de máquina se le conoce como extrusora y es de plástico. Por lo tanto, pertenece a la industria de la transformación del plástico. Una extrusora de plástico lo que hace es fundir el material de plástico a través de un cañón. Si se dan cuenta, aquí tenemos una tolva de alimentación, una especie de triángulo. Antes de entrar al motor, el motor es este de color azul. Aquí se ve la tolva de alimentación y aquí se ve una pequeña ventana. Aquí se ve el material de plástico, se ve de color blanco. Ese es el plástico. Entonces ustedes hacen llegar aquí el material de plástico, entra a la boca de la extrusora. La extrusora tiene un cañón que se aprecia, aquí lo voy a señalar. De hecho se ve un triángulo con un letrero de superficie caliente. Eso es porque el material se tiene que fundir y lo hacen con resistencias eléctricas. Todo ese material fundido se le llama así, masa fundida. Adentro del cañón existe un husillo o un tornillo. Un tornillo lo que va a hacer es extruir el material, es hacer una masa perfecta y homogénea. Y lo va a aventar al final del proceso. Aquí está el inicio. El husillo tiene principalmente tres etapas. En este caso ya no podemos ver más allá del husillo. Ya no se puede ver, ya no se aprecia. Aquí la situación es que con esa masa fundida ustedes pueden hacer ya un producto. Pueden hacer lámina de plástico. Esa lámina de plástico la pueden utilizar para hacer un pequeño vaso. Estas extrusoras, por supuesto, hacen los envases, hacen las cubetas, pueden hacer el PET. En este caso no es para PET, pero pueden hacer los envases de refresco que todos conocemos, etcétera. Es una máquina muy completa. Pero lo más importante es de que esta máquina tiene un problema. De hecho, aquí se ve, voy a dejar correr el video, pero aquí se ven unos destellos en el motor. Voy a dejar correr el video y vean que se aprecian claramente unos destellos en el motor. Yo aquí puse una pequeña alarma y la animación de peligro, pero dense cuenta de los destellos que tenemos aquí. Esto no es normal. Esta era la pregunta. ¿Qué problema tiene el motor? Dejé esta pregunta abierta, muchos contestaron. Tuvo excelente interacción, eso es lo que me interesa, por eso hice la pregunta abierta. Aquí en los comentarios tuvimos 129 comentarios. Fijé algunas respuestas, por ejemplo la de Nitram 1123, que fue una respuesta que se me hizo de las más completas. Véanla en los comentarios. Por ejemplo, aquí recuerdo a William Adam, que él fue el primero que mencionó que el motor parece ser de escobillas, y ese fue una clave para poder responder todo lo demás. Sí, en efecto es un motor de corriente directa, y él fue el primero que lo mencionó. Por lo tanto, él como que dio la pauta a seguir a dónde estaba el problema. En fin, hay muchísimos comentarios. Voy a bajar más. Por ejemplo, la respuesta de Ezequiel Zavalio también fue una de las más acertadas. Y también, por supuesto, ustedes pueden ir a los comentarios y leerla por completo. Yo en este momento pues voy a dar mi solución o mi propuesta. En fin, lo único que quiero es que ustedes revisen los comentarios si quieren empaparse más de este tema. El motor, como ya les mencioné, es el que se ve a continuación, es el de color azul. Aquí está, es este de color azul. Aquí ustedes, para poder resolver un problema en una máquina industrial, si ustedes son mecánicos, eléctricos, electrónicos, lo que sea, trabajan para el mantenimiento industrial, aquí le vamos a hacer como lo hacen los doctores, los médicos. Es primero saber cuál es el síntoma de la máquina. Con los doctores es el síntoma, el paciente, pues el paciente le dice, me duele esto, tengo este dolor, tengo este problema.
Aquí la máquina, por supuesto, no nos puede hablar, pero nos da unos síntomas que nosotros tenemos que interpretar. Aquí, ¿cuál es el síntoma principal? El principal es este destello que es anormal. No es común ver este destello. Muchos inmediatamente respondieron, es un cortocircuito, es un falso contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Es correcto, en el sentido de que un destello de este tipo lo produce un cortocircuito, un falso contacto. Pero en este caso no era la respuesta al problema que teníamos. La clave aquí era verificar exactamente que ese destello de dónde proviene. La segunda clave era qué tipo de motor. Prácticamente el tipo de motor te daba la respuesta. Un motor típico de corriente alterna no está construido físicamente como el motor de corriente directa. Yo aquí en el canal tengo por lo menos 3 videos de motores de corriente directa. Son los primeros videos del canal, son unos videos de ya prácticamente 4 años, pero doy una introducción importante a lo que es un motor de corriente directa. Si ustedes quieren verlos, por supuesto voy a dejar el link para que vayan a reproducir esos videos y se enteren un poco de los términos que voy a hablar a continuación. Un motor de corriente directa está construido de forma distinta a un motor de corriente alterna. Un motor de corriente directa fue el motor más utilizado en la industria, pero hace 40 o 50 años. Y precisamente el motor de corriente alterna le ganó la partida al motor de directa porque el mantenimiento es más fácil, es más práctico, es más económico. El problema del motor de corriente directa es su elevado costo de mantenimiento. Los motores de corriente directa aún se siguen utilizando, como estamos viendo el caso del video. Es un video que me mandaron en este año, en el año 2018, y la máquina está produciendo. Entonces ustedes se van a llegar a encontrar motores de corriente directa. Por eso es importante estudiar la teoría de los motores de corriente directa, porque se los van a llegar a encontrar, como en este caso. La clave de un motor de corriente directa es de que tiene un colector y unos carbones. El motor de corriente directa, ¿por qué necesita un colector? Es muy simple, vamos al principio de funcionamiento de un motor de corriente directa. Un motor de corriente directa tiene dos tipos de campos magnéticos para poder trabajar. Un campo que se denomina armadura y un campo que se le denomina campo, nada más. O sea, es un campo magnético. En el diagrama, ustedes así lo van a encontrar, el campo y la armadura. En el caso de un motor de corriente alterna, no sucede. El motor de corriente alterna nada más tiene el campo magnético producido por el estator. En el de corriente directa no. Tenemos un campo que es fijo, así se le denomina campo, y el campo de armadura. Para no modificar la velocidad de un motor de corriente directa, tenemos que variar el voltaje de armadura. Pero el voltaje de campo siempre es fijo. Entonces sí hay algunas diferencias, por eso yo los invito a estudiar los motores de corriente directa para que más o menos entiendan de lo que estoy hablando. Por supuesto, ya les comenté, pueden reproducir los videos que subí al canal con anterioridad. Una vez que ya entendimos que un motor de corriente directa tiene un campo y tiene una armadura, la armadura es como si fuera el estator del motor de corriente alterna, pero el campo es un voltaje que tiene que ser fijo, producido por el giro del rotor. Por lo tanto, el rotor también está bobinado, también tiene un devanado. Pero tenemos un problema. ¿Cómo le hacemos llegar el voltaje al rotor si el rotor está girando? O sea, si ustedes conectan dos cables al rotor, pero este va a girar, pues al girar se va a arrancar, se van a arrancar esos cables. Entonces, aquí nació la idea de desarrollar un colector. El colector es una parte conductora, por supuesto, de cobre, que es la que va a estar girando. Y los carbones son los que le van a mandar ese voltaje. Los carbones sí son fijos. Los carbones están haciendo contacto con el colector y van a mandar el voltaje hacia las bobinas del rotor que está girando. ¿Y cómo ustedes identifican si es un motor de alterna o un motor de corriente directa? Sencillo. Si ustedes ya han trabajado con motores de corriente directa, aquí en la imagen se ve claramente. Siempre un motor de corriente directa en los costados debe de tener unas tapas. ¿Por qué debe de tener las tapas?
Pues porque aquí es donde van a colocar los carbones. Siempre que ustedes quieran hacer un reemplazo de carbones en un motor de corriente directa, hay que buscar esas tapas. En los costados siempre están esas tapas. Aquí hay una y en la parte posterior hay otra. Un motor de corriente alterna no tiene este tipo de tapas. No la tiene. ¿Por qué? Porque no lleva carbones. Vean aquí el motor que está a mi derecha, que dice cómo calcular el condensador de un motor. Vean que aquí no tiene ninguna tapas. Este es un motor de corriente alterna, pero no tiene estas tapas. No las tiene. ¿Por qué? Porque su construcción no necesita de carbones. Un motor de corriente directa sí necesita de carbones, por lo tanto lleva estas tapas. Entonces aquí era la forma de identificar que era un motor de corriente directa. Ahora, estos destellos, por supuesto, provienen de ahí. Aquí es donde van montados los carbones. Y la persona que identificó rápidamente si era un motor de corriente directa y si los destellos eran provocados por los dispositivos que están ahí, por lo tanto, rápido supo identificar, tienes un problema en el colector, tienes un problema con los carbones. Entonces la respuesta que me indicó Nitram 1123, que fue de las más acertadas, y ahora sí la voy a leer, él menciona algo muy importante. Evidentemente se tiene un problema en los carbones. Es necesario saber el origen y esto lo sabremos mediante la intervención del equipo. Así es. Más que clara esa respuesta, creo que no puede existir. Para saber exactamente el problema en este motor, hay que intervenir el equipo. No hay de otra. Aquí ya podríamos nosotros adivinar, podríamos suponer que los carbones están desgastados, que el colector está muy sucio, tiene impurezas no deseadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no lo vamos a saber hasta que intervengamos el equipo. Es una respuesta bastante acertada por parte de Nitram 1123 y él, por supuesto, propone ya sea que los carbones tengan un desgaste excesivo o una mala colocación, por supuesto, está muy acertado, o el colector presente un hundimiento disparejo. Hablo de hundimiento ya que esto es normal por la presión que ejercen los carbones en el colector. Eso es muy correcto. El carbón está presionado a través de un resorte. Por lo tanto, el carbón está en contacto con el colector. Hay fricción. El mismo carbón puede dañar el colector, por supuesto, si está mal colocado. Y también causa estos destellos. Esos destellos pueden provocar un arco eléctrico mayor y fundir al propio colector. Dice, en el peor de los casos, si ya no se tiene cuerpo en el colector y las placas de cobre ya están bastante deterioradas, es necesario reembobinar el rotor. El sistema de enfriamiento, él se refiere a la ventilación forzada, es decir, un ventilador externo. Vean que este es el ventilador externo. Es una ventilación forzada. Aquí está un motor que está mandando ventilación a esta zona. ¿Por qué la manda? Él también da su respuesta, bastante acertada. El sistema de enfriamiento es mediante un ventilador externo, como su nombre lo indica, es para enfriar el calentamiento que produce por la corriente, presión y fricción entre carbones y colector. Si este ventilador falla, obviamente se genera un calentamiento excesivo que ocasiona un desgaste más acelerado de los componentes y también puede ser origen de algo parecido en el video, por supuesto. Entonces, esta respuesta yo la fijé porque fue de las más acertadas, pero menciono en casi todos los comentarios hay respuestas. Entonces, si ustedes no intervienen en el equipo, no se van a poder dar cuenta de cuál es el verdadero problema. Aquí simplemente vamos a suponer. En este caso, yo no fui a resolver este problema, pero los compañeros que fueron, y en efecto, el colector presentaba esos hundimientos que mencionan aquí en la respuesta. El colector ya estaba bastante desgastado. Entonces, siempre que giraba el rotor, brincaban los carbones. Estaban brincando, brincando, brincando. Por eso se ven esos destellos tan grandes. Porque yo no había visto unos destellos tan elevados en este caso. Sí es una falla bastante grave que podría haber dañado al variador de velocidad de este motor. No lo dañó, afortunadamente, pero sí el mantenimiento va a tener que ser un reemplazo total.
Cuando ustedes tienen un daño, un pequeño daño en el colector, pueden inclusive rectificarlo. Nada más rectificar el colector, eliminar esas impurezas y con eso se subsana el problema. Pero aquí ya tenía un daño bastante elevado. Les comento, desafortunadamente yo no tengo ya ni evidencia fotográfica ni más videos de la intervención de este equipo porque yo no fui a hacerlo, pero fue lo que me respondieron los compañeros que fueron a hacer la intervención. Otro punto importante, por supuesto, a la hora de sustituir los carbones. Los carbones tienen una dureza específica, son de un material específico. Sí tienen que ser elaborados por un profesional. No tienen que poner un carbón nada más porque sí. Porque es el que tengo de sustituto y lo voy a poner. No, 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 para nada. Aquí sí se tiene que hacer un estudio importante de qué tipo de carbón para qué tipo de motor. Porque puede suceder lo que pasó aquí. Aquí colocaron unos carbones con un grado de dureza bastante elevada. Eso fue lo que a la postre dañó al colector. El carbón en sí solo por la fricción se va a desgastar. Eso es irremediable. Pero debe de haber un desgaste moderado. Por lo tanto, el mantenimiento regular de este tipo de dispositivo, que es un motor de corriente directa y aparte es demasiado grande, debe de ser regular. La limpieza en el colector debe de ser, aquí en este caso, por lo menos, semanal, por lo menos. Y es una limpieza superficial en el colector. Ya una limpieza más rigurosa, por supuesto, tiene que ser mensual o bimestral. Y anual, que ya sería un mantenimiento mayor. Como les repito, los motores de corriente directa tienen un mantenimiento mayor. Si nosotros no estamos al pendiente del mantenimiento de este tipo de motores, a la larga vamos a tener este tipo de problemas. Porque en el mantenimiento nos vamos a dar cuenta del tipo de desgaste de los carbones, de cuánta suciedad o cuánto polvo dejan los carbones en el colector. Y así es como ustedes se van a dar cuenta si su motor está trabajando perfectamente. El mantenimiento a un motor de corriente directa es demasiado importante. Yo aquí tengo un video de un motor de corriente directa que lo voy a poner en este momento. Nada más es para ejemplificar un poco para los que no conocen bien qué es un colector, qué son los carbones, etcétera. Bueno, ya estoy corriendo el video y me voy a adelantar a la parte del colector. Aquí está el colector. Vean ustedes. Espero que se logre apreciar el colector. Es este círculo metálico, en realidad es de cobre. Tiene unas delgas. Aquí están las delgas. Son varias, por supuesto. Ustedes las pueden contar en su motor que ustedes tengan. Cada delga va soldado un cable del embobinado del rotor. Estas delgas deben de permanecer lo más alineadas posible y sin ningún tipo de impurezas. Impurezas externas e internas. Las externas es material o basura o contaminantes que vienen del medio ambiente. Es decir, en este caso que estamos en la industria del plástico, pequeñas bolitas de plástico, por supuesto polvo o basura. Esas son impurezas externas. El colector debe de estar libre de todas esas impurezas. Y en el caso de impurezas internas, ¿cuáles son? Son las impurezas que produce el carbón. El carbón, por supuesto, va soltando un pequeño polvo. Ese polvo es es la impureza interna, que es el que debemos de limpiar por lo menos semanalmente o quincenalmente, para ver más o menos el desgaste del carbón con respecto al colector. Entonces aquí se encuentra el colector, aquí se encuentra la base de los carbones. En este momento no tengo ningún carbón para mencionarlos, para mostrarlos, pero bueno, puedo mostrar ahorita unas imágenes para que vean los tipos de carbones. El carbón va alineado y tiene un resorte que lo sujeta, que lo mantiene presionado. Pero bueno, la idea de este video que les estoy mostrando es
de que conozcan un poco lo que es el colector, lo que es el carbón. Y en un video posterior, si quieren, voy a hacer con este mismo video que les estoy mostrando, voy a describir perfectamente un motor de corriente directa si es de que ustedes tienen algunas dudas. Creo que con esto voy a dar por finalizado el video. Fue una respuesta muy interesante hacer este tipo de videos y creo que voy a hacer más videos de este tipo. Voy a elaborar perfectamente la respuesta, por supuesto con una ayuda visual, ya sea en fotografías o en videos, para que no nada más sea una plática, sino que también lo vean. Bien, si ustedes tienen más comentarios, ideas, sugerencias, etcétera, pueden escribirme un correo electrónico, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en Instagram, etcétera. Pueden seguir el blog, visiten la página web www.electroclub.com.mx. Bien, por el momento es todo, me despido y nos vemos en el siguiente video.